Hoy quiero hablarle acerca de tener paz con su dolor, paz con la experiencia de la vida. Porque desde que nosotros nacemos experimentamos el dolor. Desde que nosotros nacemos experimentamos circunstancias adversas. Y yo quiero hoy hablarle acerca de que tu explicación pronostica tu proyección. Tu explicación pronostica tu proyección. Y quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo o versículo 22, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos versículos. Pero antes de eso, me lo deja ahí en la pantalla. Si usted en su Biblia, en su teléfono o literalmente en su Biblia física, va a notar que algunos salmos tienen algunas particularidades, tienen algunas enseñanzas, tienen algunas direcciones, porque hay que entender que los salmos era como un himnario, ¿ok? Era como un libro de cánticos. La idea de los salmos es que tuvieran melodía. Y es muy curioso, porque si usted lo puede leer allí, lo lee en su aplicación o lo lee ya sea en la Biblia física, dice quién lo escribe, hasta quién está dirigido y qué particularidad tiene. Y yo lo quiero leer yo rápidamente. Antes de llegar a ese punto, dice al músico principal sobre Ajelet Zahar, salmo de David. Y me ponía a pensar en cómo esta expresión, al Ajelet Zahar, es una melodía, es un tono o un tiempo como indicación del ritmo con que este salmo se debe de ejecutar. Significa literalmente, ya lo vamos a leer, pero quiero que usted lo pueda leer con el contexto necesario. Significa literalmente de la gacela en la aurora. Quiere decir en la aurora, quiere decir a punto de amanecer. La gacela en términos bíblicos es un animal muy ágil, muy rápido. Tiene la capacidad de moverse de un lado hacia otro. Usualmente eso es lo que está queriendo dar a entender la gacela. Habla, quiere decir que este salmo, la intención es de que tuviera un ritmo rápido, de que pudiera tener la capacidad. Y aun cuando lo estamos leyendo, usted quiero que entienda que fue diseñado, fue puesto para que pudiera moverse rápidamente, porque de repente estaba oscuro, pero está pronto a amanecer. Amén. Es lo que está queriendo decir ahí, pero lo vamos a leer. Salmos 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé cuánto hemos hecho esa oración. Yo sé que muchas veces los domingos cantamos con gozo, con alegría, estamos nosotros alegres, pero en nuestra intimidad, en nuestra pensar, en nuestro meditar, en nuestro diario vivir, ¿cuánto hemos dicho, me siento que Dios me ha desamparado? Y lo que me gusta de esto es que nosotros, de repente los protestantes, los evangélicos, nos hemos vuelto muy buenos para aparentar. Hermano, ¿y usted cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria, amén. Y tal vez lo que necesitamos es oración. Pero nos enseñaron de que usted no puede decir que está mal. Es pecado decir que le duele la cabeza. No, yo de ahí vengo. Muchas veces no podemos decir que son los problemas, sino que usted tiene que decir que siempre está bien. Porque los hombres no lloran. Porque esto y lo otro. Y nos van implantando ideas que no nos permiten comunicarnos de manera adecuada. Pero lo que me gusta es que David dice: Dios mío, imagínense que cantáramos así. Vamos a cantarle al Señor. ¿Sabe qué? Hoy, esta semana, me siento que Dios me desamparó. Imagínense qué lindo culto sería ese. Pero David es honesto, es crudo. Pero vamos a hablar un poco acerca de eso. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hago un énfasis con esto. No es que Dios lo había desamparado, es que él se sentía que Dios lo había desamparado. Hay una gran diferencia. Hay una enorme diferencia entre cómo yo me siento y lo que ha pasado. Dios no lo ha desamparado, pero él se sentía como que Dios lo había desamparado. Y dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cuántos hemos sentido que oramos y las oraciones no pasan del techo? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
Pero mire qué interesante. Aún vemos la dualidad, vemos la dificultad de David diciendo, me siento mal, pero llega a un punto de reflexión y dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tu pueblo. En ti esperaron. Y él hace memoria de lo que Dios hizo para entender la perspectiva de dónde está el día de hoy. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Este es el mismo tipo que estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? Pero él mismo empieza a autoevaluarse, a ser reflexivo y decir, ok, así me siento, pero quiero hacer memoria de lo que realmente gano la perspectiva. Clamaron a ti, fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, imagínense qué cántico este. Mas yo soy gusano. ¿Cuántos han hecho esa oración? O sea, han sentido como tal. Y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. O quiere decir, se burlan de mí. Hacen bullying. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, este se encomendó a Jehová, a ver que lo libre él, vaya que lo salve, puesto que en él se complacía. Wow. Y es cristiano, decía, y cree en Dios, y mire todo lo que ha hecho, mire dónde quedó, mire dónde terminó. Y qué interesante es cómo David tiene esta perspectiva. Y déjeme decirle, él mismo se contesta en esa oración. Porque la vida no es solamente lo que nos pasa, sino cómo entendemos lo que nos pasa. Le puedo decir esto. Lo más poderoso en su vida son las explicaciones que usted se da. No es lo que le pasa, es lo que yo entendí que me pasó. A decir verdad, son esos libretos, esas scripts le llaman, esos guiones de nuestras películas, las que nosotros, cuando usted le hacen algo y usted está pensando, no, pero ya va a ver, me lo voy a vengar. A mí no me vuelven a ver esa cara. A mí no me la vuelven a hacer. Y cuántas cosas. Nosotros empezamos a tratar de entender, porque déjeme decirle que el dolor, el cerebro no sabe la diferencia entre el dolor físico y el dolor del alma. El dolor solamente, ouch, entiende ouch. La diferencia con que a usted le duele la pierna es que usted se toma una pastilla y yo no sé cómo la pastilla sabe que le duele la pierna, pero sabe, ¿no? Y entonces usted se toma la pastilla, el ibuprofeno, y le puede calmar. Pero ¿qué sucede cuando duele el alma? Dígame qué prescripción puedo tomar cuando duele el alma. Porque mi cerebro solamente entiende que hay dolor. No sabe cómo lidiamos con eso. Y déjeme decirle, algo que vamos a ir entendiendo es a cómo tener paz con el dolor. Porque si hay algo humano es que experimentamos dolor. Y lo primero que yo debo de decirle es, yo sé que de repente puede sonar un poco diferente o raro, pero déjeme decirle esto, la vida es injusta. Déjeme decirles nada más. La vida es injusta. Dios es justo, pero el mundo en el que vivimos es injusto. Usted puede estar muy de acuerdo con nosotros. ¿Por qué uno que medio trabaja gana más que el que La vida es injusta. ¿Por qué el otro se graduó y tuvo más oportunidades? Porque la vida es injusta. Entonces, mientras yo me esté comparando con alguien más, siempre voy a estar predispuesto a sufrir. Siempre. Mientras yo no entienda, es decir, bueno, ¿saben qué? A él le tocó eso, sus problemas ha de tener. Porque si usted se pone a pensar, hay gente que admira hoy, por ejemplo, a alguien, un personaje como Elon Musk, ¿no? El hombre más rico del mundo, manda cohetes, pero usted sabe que no tiene relación ni siquiera con sus propios hijos. Y digo yo, ese es alguien que tal vez tendrá dinero en el banco, pero moralmente está quebrado.
Entonces, yo le pregunto, y usted dirá, yo prefiero tener el dinero de él y no tener la paz, no tener la familia, no tener... Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, si yo quisiera tener las cartas del otro? No se puede. Y discúlpeme por el ejemplo tan burdo, ¿no?, que pudiéramos entender, pero cada quien, Dios y la vida nos dan ciertas cartas con las cuales tenemos que aprender a lidiar con ello. Y si nosotros no aprendemos a decir, ok, esto es lo que tengo, ¿por qué no? No sé. Lo único que le puedo decir es, la vida es injusta. ¿Qué usted puede hacer con lo que usted tiene? ¿Por qué a alguien, ejemplo, por qué a alguien los procesos le cuesta más difícil que el otro? Porque así es la vida. Mientras más fácil entendamos esto, más libres vamos a ser. Porque yo no voy a vivir preso de la comparación, sino que voy a entender, ok, tengo dificultades, tengo estas circunstancias, he experimentado esto, ¿qué haré con esto? 1. 2, ¿cómo me lo explico? Porque lo más difícil es esto, realmente entender el por qué me pasaron las cosas. Cuando nos sucede algo, usualmente lo tomamos de una forma personal. Mire qué interesante. David empezó diciendo, Dios me ha desamparado. Y no quiere decir que Dios lo había hecho, pero así se sentía él. Y a veces nosotros lo que tenemos que entender no es que esté en lo correcto o en lo incorrecto, es entender que sus emociones tienen validez. Así es como esa persona se sentía. Y entonces cada uno de nosotros podemos aprender a entender las emociones. Yo soy alguien que habla de que las emociones son importantes, pero son un mal maestro. Las emociones son importantes y todos tenemos emociones, pero es un pésimo maestro. Si usted se dirige por lo que usted siente, hoy va a andar alegre y mañana se va a querer matar. Hoy va a ser la persona más exitosa del mundo y mañana se va a sentir el peor fracasado. Miren lo que es David, el rey David. Decía, soy un gusano. Siendo rey, siendo una persona importante, siendo alguien que había sido hablado, siendo alguien que había conocido el rechazo, estaba en el mejor momento de su vida y se sentía como un gusano. Y eso, no hay cosa más humana que esa. Que estar teniendo éxito en lo externo y sentirse como un gusano adentro. Él siendo el salmista, él siendo el rey, él siendo todo lo que tenía, la gente lo envidiaba, pero por adentro se sentía como lo peor. Y decía, la gente se burla de mí, la gente habla de mí, mis enemigos están... Pero él tuvo que recomponer y decir, necesito reinterpretar esto que me está pasando y entender la vida de una nueva manera. La vida no es solamente lo que nos pasa, como les decía, sino cómo entendemos lo que nos pasa. Quiere decir que hacer la paz, de nuevo, estamos hablando de ser pacificadores, habla de que hacer paz con nuestro dolor no significa que ignoramos su realidad. No significa que muchas veces creemos que el dolor y las circunstancias, con tal le metamos en ese closet donde nadie entra, donde nadie lo ve, con eso va a ser suficiente, sin entender que eso tiene un efecto importante en nuestra vida. David habla de su dolor y lo hace cuestionarse. Es bueno cuestionarnos, es bueno presentarnos delante del Señor. Él mismo reflexiona y mira lo que dice en el versículo 14. Él se siente burlado, se siente despreciado, se siente desgastado. Dice entonces, he sido derramado. Cuando yo sé cuántas personas se han sentido en relaciones así, que tratan y tratan y tratan y simplemente se sienten como agua desparramada. Dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como de cera, derritiéndose en mis entrañas. O sea, estoy tratando de amar, pero qué difícil es amar a las personas. Estoy tratando de ser buena gente, estoy tratando de ser buen cristiano. Óigame, pero las circunstancias de esta vida, así sentía David. David decía, mi corazón
es como una candela de cera. Yo estoy tratando de ayudarle, pero la gente, y eso es normal. Eso es parte de ser humano. Eso es parte de tener una experiencia en este plano existencial llamado vida. Pero mire qué interesante, que él se sentía de esa manera. De nuevo, no estoy anulando sus emociones. No estoy diciendo, es que David estaba mal. No, eso es como David se percibía a él, como él entendía. Pero es importante aprender a reinterpretar ese dolor. Y mira lo que dice el verso 19. Dice: Mas tú Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Habla de la cercanía con Dios. Yo necesito estar cerca de Dios. Él vio solución. ¿Cómo lidiamos con nuestras emociones? Nos da la forma de cómo reaccionamos a tomar decisiones. Miren lo que dice aquí, el pecado a la puerta. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 4, un par de versículos rápidamente, de cómo nosotros lidiamos con emociones. Y esto sucedió con las personas, óigame, entre familia. Esto sucedió entre hermanos. Y viene lo que dice aquí: Abel trajo también de los primogénitos. Dios, querían agradar a Dios, a Caín y Abel, y querían presentar algo delante de Dios. Y aquí es donde mucha gente, tal vez, esta parte es bien difícil, porque también hemos sido enseñados a decir, con la intención es lo que vale. Mire que no es eso. Dios dijo, esta sí la acepto y esta no. Y se ofendió Caín. Pero mire lo que dice aquí: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. O sea, trajo picaña, por así ponerlo, pues trajo con gordo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda de ellos. Hasta para ofrendar hay que tener buena actitud. Y se ensañó Caín, ojo con esto, vio que Dios no lo vio bien y entonces se enojó. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y ojo con esto, le dice: si bien hiciereis, no serás enaltecido. Hago una paréntesis. No fue que Dios rechazó la persona de Caín. Le dice: te doy la oportunidad para que seas corregido. Y le dice: oye, si hicieras bien, si tú corriges esta área en tu vida, ¿no serías también enaltecido? Ahora, si no haces bien, que el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cómo lidiamos con el rechazo o con la falta de corrección? Ojo con esto, ¿cómo Caín lidió con sus emociones? Mire que en esto, Caín se explicó su rechazo con rabia, y ¿sabe qué? El enojo de hoy pronosticó la ruina de él, porque no supo lidiar con sus emociones en ese momento. Me doy cuenta que el que interpreta, y esto es muy importante, el que interpreta la corrección como condena, va camino a la desconexión, va camino hacia la desconexión. ¿Qué quiero decir esto? Que para crecer necesitamos ser corregidos. Si usted no puede ser corregido, usted no puede crecer en ninguna área de su vida. Cuando alguien me dice: no, es que yo ya sé, a mí nadie me tiene que enseñar nada, a mí nadie me puede, yo no me equivoco. Híjole, ahí entonces hay un problema, porque usualmente la gente se desconecta. Pero cuando caminamos juntos, somos corregidos. De nuevo, existe una enorme diferencia entre la corrección y el castigo. El propósito del castigo es que yo estoy enojado. Y como yo estoy enojado, entonces presento una actitud o una acción. Pero la corrección, siempre el plan de la corrección es la redención. ¿Ok? Y a veces, como nosotros como padres o como hijos, no sabemos identificar eso. A veces mezclamos, es que el viejo está enojado y gruñón,
¿verdad? Y con eso saca la furia, ¿verdad? O está tratando de enseñarme a corregir un área. Estoy tratando de mejorar, porque el propósito de la corrección siempre va a ser levantar y que la persona mejore. Cuando un padre corrige a un hijo, no lo tome personalmente, tómelo como para decir: necesito mejorar en estas áreas. Ahora, eso depende también de las actitudes que nosotros tenemos, pero si yo interpreto la corrección como condena, el resultado siempre va a ser alejamiento. Entonces, por eso usualmente la gente simplemente se queda callada de las cosas y no resolvemos nada. Lo que no se corrige no se cambia. Si hay algo que yo he aprendido en las relaciones interpersonales, es que lo que no hablamos y no corregimos no se resuelve. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a veces, mientras creemos que esperamos, guardándolo bajo la alfombra o guardándolo en el closet, y le voy a decir, mi experiencia ha sido esta: simplemente las cosas empeoran. Tal vez empezó como algo pequeño, algo absurdo, algo que no tiene validez, pero si yo no aprendo a comunicarlo y a traer corrección en nuestra vida y aprender a interpretar y aprender a conversar, tal vez usted lo hace de una manera y yo lo hago de otra. Tal vez en la conversación nos ponemos de acuerdo. Pero si no se habla, simple y sencillamente hay desconexión. Nos vamos separando por cosas tan pequeñas. ¿Está conmigo todavía? Esto es poderoso. Y entonces vamos y así va. Entonces viene Dios y le habla a Caín. Le dice: ¿por qué estás así? Y lo tremendo de eso, que es el pecado, siempre va a estar a la puerta. Como usted entiende, afecta cómo hacia donde usted va. ¿Cómo respondemos al dolor? Déjeme decirle esto: lo que no transformamos, transmitimos. Todo lo que usted no cambia en su interior, en alguna manera se lo va a reflejar a alguien más. Y tal vez las frustraciones personales a alguien más terminamos afectando. De repente tuvimos un problema en el trabajo y son nuestros hijos los que pagan los platos rotos. O tal vez de repente tuvo algo se le cruzó, un problema a usted y alguien más paga por ello. Lo que yo no transformo, lo transmito. Y déjeme decirle, si usted aprende, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted conoce gente que usted solamente es que lo ha visto y usted tal vez anda de buenas y ya le aparecen Kung Fu Master, ¿verdad? O sea, tan pronto ya le apareció el caratazo, ¿no? Y dice: bueno, ¿de dónde apareció esto? Tal vez ya venían con problemas, tal vez. Y entonces tenemos que aprender a lidiar con esto. Cómo yo aprendo a lidiar con el dolor afecta cómo nos conectamos. Si esto fue algo que me conectó o me desconectó con el propósito de Dios. Y la gran pregunta de esto es: ¿cómo Dios espera que nosotros lidiemos con el dolor? Porque creemos que parte de ser cristiano, parte de tener una vida espiritual, es que nos exime del dolor. Y es decir, ¿verdad? El dolor es parte de la vida. Y con esto quiero irle aterrizando hasta mi próximo punto. Porque yo creo que el dolor tiene un propósito. Salmo 22, todos los aspectos teológicos que usted pueda buscar, hablan de que ese salmo está hablando proféticamente acerca de Jesús en la cruz. Donde usted quiera que vaya, siempre está hablando. Porque ciertamente, cuando Jesús está en la cruz, que fue lo que dijo él: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está Jesús diciendo las mismas palabras que David dijo hace 1000 años. 1000 años había pasado entre cuando se escribió ese salmo y cuando Jesús está en la cruz. 1000 años pasaron. Y esto es lo poderoso. Este es probablemente uno de los mensajes principales de lo que estoy hablando. David nunca supo que estaba hablando de Jesús. Él pensó que estaba hablando de su propio dolor. Y esto es bien importante porque a veces
nos pasan cosas que ni siquiera nosotros sabemos el por qué. Y creo que el secreto de la vida no es tanto entender su plan, es confiar en su amor. Si yo estoy tratando de entender todo lo que me pasa para explicármelo y poderme, va a ser demasiado. Y a decir verdad, hay cosas que ni siquiera Dios me las dice. David está hablando de su dolor, de su problema, de cómo él se siente, y Dios utilizó ese salmo para hacer una plataforma profética de lo que habría de venir para la redención de la humanidad. Cómo Dios utilizó de manera profética, profética quiere decir hacia el futuro, hablando acerca del Señor Jesús, del dolor que David sintió 1000 años antes de que sucediera eso. David simplemente estaba escribiendo de lo que él se sentía mal, de su experiencia, de lo que la gente, de lo que él percibía que la gente se burlaba de él, de que él se sentía como un gusano, se sentía desgastado, se sentía cansado. Y Dios utiliza todas esas emociones para apuntar a Jesús 1000 años después. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no sabes el significado de todo lo que te está sucediendo, pero todo tiene un propósito. No me pregunte la explicación, porque ni siquiera yo la sé. Y tal vez fuimos diseñados para no saber esas explicaciones. A veces simplemente en la vida, como decía el filósofo Martin Heidegger, decía, simplemente somos lanzados a la vida. Así es, literalmente somos tirados y como rebotamos, nos paramos y medio vamos avanzando. Pero toda experiencia que nosotros tenemos está cumpliendo un propósito mayor. Cuando nosotros ponemos en las manos de Dios aún nuestro dolor, porque decimos, ¿cuántos de ustedes trajeron su mejor alabanza? Claro, yo traje mi mejor alabanza, pero la queja, ¿dónde la dejé? Mi dolor, ¿dónde lo dejé? Tráigalo. Y diga, Señor, tal vez yo no tengo cántico nuevo. Señor, tal vez yo no tengo alabanza. Tal vez lo único que tengo es queja, malas noticias. Tuve una mala semana, pero aún eso, si te sirve, Señor, aquí te lo traigo. David pudo entender ese principio. Y Dios utilizó el momento más difícil de David para redimirlo y convertirlo en algo profético hacia el futuro. Todo tiene un sentido. ¿Cómo Jesús responde? Y con esto termino. ¿Cómo Jesús enfrentó el dolor? Porque entiendo que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% humano. Él tuvo debilidades, tentaciones, pero no pecó. Esa es la diferencia. Él fue un humano en el que encontró tentaciones, pero no pecó. Esa fue la gran diferencia. Pero no quiere decir que no enfrentó circunstancias donde eran difíciles. Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Imagínense que donde se perdió la conexión con Dios fue en donde, en un jardín. Y donde Dios gana lo que se había perdido, también fue en un jardín. Mateo 14, 32, Marcos 14, 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, es un jardín. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Versículo 33, vamos a leer desde el 32 hasta el 40. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí en tanto que yo voy y yo oro. Mire qué interesante esto. Cuando él está en ese lugar de dificultad y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse. Estamos hablando del mismo Jesús. Porque a mí lo que me enseñaron es que todos los días es viernes. Y si usted es evangélico tiene que estar siempre sonriendo. Sonríe que Cristo le ama, me decían, pero así, y a veces ni lo sentía, pero sonríe que Cristo le ama. Ok, pues voy a sonreír porque Cristo me ama. Este es Jesús. Mira lo que dice aquí. Comenzó a entristecerse
y angustiarse. Wow. O sea, las emociones no son malas. Cuando soy dirigido por las emociones, es que es un problema. Y les dijo, mi alma, ojo con esto, Jesús, estando escrito en letra roja, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y esto a mí me habla. Voy a hablar un poquito acerca de esto. Hay una idea donde creemos que no necesitamos a nadie más. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó amigos. Necesitó personas a la par. Dijo, están los discípulos. Dijo, quiero que venga Pedro, quiero que vengan estos tres y quiero que nos sentemos. Ayúdenme a orar. Pero si Jesús, el que tiene acceso al Padre directamente, ¿qué va a orar uno por? Pero es que como Él se sentía angustiado. Dice el libro de Lucas que Él estaba sudando sangre. Literalmente se extravasó. Hay un nivel de estrés médico, ahora que sabemos que hay un nivel de estrés médico que estaban sudando sangre. Así de angustiado estaba Jesús. La próxima vez que usted sienta ansiedad, la próxima vez que usted sienta preocupación y usted cree que Dios lo está juzgando por sentirse así, recuerde que Jesús también pasó por eso. Jesús pasó por esa angustia. Él entiende cuando nos encontramos en esas diversas preocupaciones. Y entonces dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y estén velando conmigo. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, ojo con esto, pase de mí, dice, pásese de él aquella copa, aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y luego vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? No sé cuántos amigos así ha tenido usted. Hey, quiero que esté conmigo. Vamos, en mi momento más difícil. Y usted las está buscando, están dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es el propósito de la oración. La oración y el estar con los ojos abiertos es para que no entremos en tentación. Porque ciertamente el espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Y otra vez fue y oró Jesús de nuevo diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. 4 maneras de cómo Jesús enfrentó el dolor. Número 1, lo identificó y lo llamó por su nombre. ¿Sabe usted cuál es su problema? ¿Sabe usted cuál es la causa de su dolor? ¿Sabe usted cuál fue la circunstancia? Porque Jesús dijo, estoy angustiado, estoy preocupado, tengo problemas de ansiedad en este momento. Él lo identificó. Porque lo que usted no puede identificar, usted no puede transformar. Lo que usted no puede dirigir y decir, ok, necesito corregir eso. Usted fija cómo la gente se disculpa a veces. Bueno, si le hice algo, ahí por si esa cosa, por si le hice algo, pues yo le pido perdón. No, dígame, la vez pasada yo le hablé mal. Yo respondí mal. Yo me equivoqué. Eso es lidiar con las cosas. Pero usted dice, bueno, por si alguien se ofendió. O sea, al que le caiga el guante, ¿no? Jesús dijo, así me siento. Esta es mi experiencia. Lo llamó por su nombre. Lo identificó. Número 2. Y esto es poderoso. Invitó a otros a que lo acompañen. Le voy a decir esto. Usted me necesita a mí. Pero ¿sabe qué también? Yo lo necesito a usted.
Lo hermoso de una iglesia no es como un concierto o como un restaurante que vamos, recibimos algo y no volvió a cantar, pues no volvió a cantar, ya estuvo. Y no volvió a pasar, no, pues no volvió a pasar, no hay problema. Porque al final somos nosotros customers, le llaman en inglés. Nosotros somos clientes nada más. La iglesia somos una familia. Y ojo, 14 países, un background diferente, de diferentes lugares. Unos han venido de un lugar, otros han venido de otro. Es un milagro de Dios el que nos podamos poner de acuerdo. Es un milagro netamente de Dios, completamente. A lo que voy es esto. Usted necesita comunidad. Usted necesita comunidad. Está catalogado de que antes en el 2013 se hizo una estadística donde se decía que la gente usualmente pasaba 6 horas a la semana con amigos. ¿Ustedes se acuerdan? Los buenos años, 2013, 2012, usted pasaba tiempo con amistad. Después de la pandemia, el COVID, se hizo una misma estadística, un survey, una encuesta, y se decía que la gente hoy en día pasa 45 minutos a la semana con amigos. No me diga que eso es sano. No me diga que eso es bueno. Tenemos un problema de aislamiento. Le puedo decir, la pandemia que estamos viviendo hoy es la falta de amigos. Ahora, quien nos venda, quien nos compre, quien nos diga, quien nos lleve, sobra. Pero amigos, wow, que es difícil de encontrarlos. Exactamente. Pero mientras nosotros tenemos personas con las cuales podemos compartir y hacer vida juntos, Jesús, que es el Hijo de Dios, dijo, yo necesito comunidad, yo necesito personas. Oren por mí, por favor. Le voy a decir esto, yo oro por usted, pero yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que usted ore por mí, porque somos humanos. Y eso es lo lindo de esto, porque somos juntos que vamos caminando. Número 3, buscó la voluntad del Padre. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Dios, pero sea tu voluntad. No fue fácil, no fue en descuento. Es que es el Hijo de Dios, pues démosle a suavecito. No, porque es el Hijo de Dios, entonces hay que darle un trato preferencial. No, dijo, esto es lo que es necesario para pagar en la cruz, y eso fue lo que Él pagó. Él buscó y dijo, necesito que mi Padre Celestial sea complacido con esto. A lo que yo vine fue esto. Y número 4, es que Él rinde su corazón. ¿Cómo lidió Jesús con el dolor? Lo identificó, lo nombró. Número 2, aprendió a conectarse con personas. Número 3, buscó la voluntad, no sanar su dolor, buscó la voluntad de Dios. Y número 4, rindió su corazón ante el Señor. Yo quiero orar en esta tarde para terminar. Porque le digo esto, todos nosotros experimentamos dolor. A decir verdad, si usted no está experimentando dolor, usualmente es un problema. Cuando, por ejemplo, por condiciones médicas, alguien tiene neuropatía, por dar un ejemplo. La neuropatía se va desarrollando por medio de la diabetes, por medio de diferentes cosas, y la gente se hiere y no se da cuenta. He conocido personas así, que tienen que tener cuidado de los pies, de las manos, de las coyunturas, porque lo peligroso es cuando me cortan y ya no siento nada. El hecho de que sintamos dolor significa que podemos ser sanos, sea en su matrimonio, sea en su cuerpo físico, sea en su mente, sea en sus emociones. Preocúpese cuando ya no duela, porque habla de que
algo ha muerto. En los matrimonios sucede. Cuando ya, mire, el hecho de tener discusiones, el hecho de tener argumentaciones, ¿sabe qué significa? Que estamos vivos, que todavía compartimos de nuevo cómo amamos. Estamos todavía en este baile de la vida diciendo, oh, ok, circunstancias. Mire que tal persona me quedó mal y me dolió, no me... Ok, eso es lo que significa estar vivo. Pero cuando suceden cosas que ya no nos afectan, que ya no nos duelen, es probablemente que cosas han muerto. Ahora, Jesús también es experto en la resurrección, en poder traer a vida todo aquello que estaba muerto. Yo quiero que usted cierre sus ojos a donde usted se encuentra, porque hoy la idea es que podamos hacer paz, que podamos hacer paz. Y mire, todos experimentamos dolor, y le puedo decir, hoy la comunidad hispana está en dolor. ¿Sabe qué es lo más difícil? Cuando no nos duele a nosotros. Creo que eso habla de un diagnóstico de dónde está nuestro corazón. Porque usted puede decir, no, yo ya resolví. Sí, yo estoy casado con una americana, yo ya tengo papeles, yo ya resolví. Ahí ve usted cómo le hace. Eso habla de una condición de mi corazón. Tal vez hay hermanos, hay primos, hay vecinos, y yo no vengo a decirle qué creer o qué no creer. De repente, si se rompió una ley, arrepiéntase, venga al Señor, hay gracia. De repente hay circunstancias que nos golpean. A lo que yo voy es, no podemos vivir como que alguien más no está sufriendo. No podemos vivir como que alguien más, tal vez es nuestro primo, nuestro vecino, nuestra familia, y no nos afecten las cosas. Eso me preocupa a mí, cuando ya no nos duele. Como comunidad, como iglesia, como sociedad, nos hemos distanciado tanto que cada quien vive en sus propios silos, en sus propias tribus, en sus propias, y ahí que vea a alguien más con sus problemas. Pero ¿cómo nosotros ganaremos a un mundo si lo odiamos? ¿Cómo nosotros vamos a construir puentes? ¿Cómo nosotros vamos a ser pacificadores, construir puentes literalmente, si no aprendemos a conectarnos con el dolor personal y ajeno? Padre, hoy en esta tarde, Señor, ayúdanos a tener un corazón, Padre, no como Caín, que con el enojo, Señor, pronosticó la ruina. Padre, ayúdanos a tener un corazón, Señor, de carne, Dios, que podamos sentir, Dios. Porque aún había, creciendo yo, los primeros cánticos que escuchaba en la iglesia, había una canción que decía, ayúdame a mirar con tus ojos. No estoy pidiendo que la canten, por favor, no es esa. Pero venía a mi mente, ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón, Señor, porque eso es lo que nos hace falta, empatía. Nos hace falta que hay personas reales que están sufriendo en este momento. ¿Cómo yo puedo orar por ellos? ¿Cómo yo puedo bendecirlos? ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia en ellos?